Buenas noches. En el día de hoy vamos a explicar cómo calcular el punto de equilibrio en una empresa que necesita saber cuáles son los niveles de ventas mínimos que debe tener para que ni pierda ni gane. El punto de equilibrio puede determinarse tanto en cantidades como en valores. El punto de equilibrio se considera como una medida de eficiencia gerencial porque de alguna manera la gerencia puede caerle atrás a un número predeterminado para saber que en ese nivel de ventas es donde ni pierde ni gana. Para ello vamos a compartir primero pantalla, luego vamos a acceder al archivo, a un archivo de Excel, y vamos allí a calcular el punto de equilibrio tanto en cantidades como en valor mediante las fórmulas establecidas al respecto. Esto dura unos segundos para cargar. Vamos a esperar para que veamos varios ejemplos de cómo calcular esta medida de eficiencia que se llama punto de equilibrio. Entonces, vamos a ver aquí fórmula en el punto de equilibrio. Vamos a ver primeramente en forma gráfica cómo las diferentes variables intervienen. Hay una línea donde se cruzan, o sea, donde se igualan los costos fijos con los costos, los ingresos, perdón, con los costos totales. Entonces, aquí tenemos un gráfico para indicar en qué punto los ingresos se igualan a los costos y a los gastos. Como ustedes pueden ver aquí, ese es el punto donde la empresa ni pierde ni gana. El eje vertical corresponde al costo en valores y el horizontal a los volúmenes de venta o de producción. Tenemos aquí una línea horizontal que representan los costos fijos, que son aquellos que independientemente del volumen de producción permanecen estables, permanecen constantes. Tenemos también una línea de costos variables, entonces la sumatoria de los costos variables más los costos fijos me da los costos totales. Aquí, por debajo del punto, la empresa opera con déficit y, como ustedes pueden ver, el déficit aquí es más grande, va disminuyendo hasta que llega al punto ya donde ahí ni pierde ni gana. Esta parte de aquí, a partir de ese punto, comienza a producir ganancia, o sea que tenemos utilidades. Esta línea que parte desde cero es las ventas, la línea de las ventas. Y vamos entonces, aquí tenemos que el punto de equilibrio es igual, o sea, el ingreso total es igual al total de costos y gastos. Como decía antes, aquí hay que separar los costos variables de los costos fijos. Los costos variables son aquellos que se identifican con la producción o ventas del producto, como son las materias primas y la labor directa. Esta funcionan de manera proporcional a las ventas, y los costos fijos
son constantes, están ahí independientemente del volumen de producción que haya, de que sea alto o sea bajo, siempre los costos fijos son los mismos. Y los costos fijos son integrados por agua, luz, teléfono, labor indirecta, reparaciones y mantenimiento, y otros. Entonces, vamos a desarrollar algunos problemas para calcular el punto de equilibrio tanto en unidades como en valor. El primer problema dice: un restaurante determinó que el costo variable de los platos ofrecidos es de 950 pesos cada uno, y que los costos variables representan 450 pesos y los costos fijos 160,000. Dice que el precio de ventas representan, el precio de ventas representan 2,100 pesos. Entonces, vamos a completar esto aquí. Bien, entonces, vamos a determinar el punto de equilibrio en cantidad. Dice que el punto de equilibrio en cantidad, PQ, que significa quantity en inglés, vamos a dividirlo, los costos fijos, entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, aquí tenemos que los costos fijos son de 160,000, que el precio de venta es 2,100 menos el costo variable, que sería de 950. Entonces, aquí tendríamos la división de 160,000 entre esta división me da 139 unidades. Significa que la empresa, el restaurante, tiene que vender 139 platos para que ni pierda ni gane. El punto de equilibrio en valor sería igual a los costos fijos entre 1 menos el costo variable sobre el precio de ventas. Entonces el costo fijo, como ya lo vemos, igual a 160. Aquí sería más 1 menos el costo variable, que serían 950, 950 entre el precio de venta, que serían 2,100. Eso me da que la empresa necesita, divido esto entre esto, necesita vender 139 platos que le representan un importe de 292,174. Entonces, si yo quiero determinar un punto de equilibrio en venta, tengo que, un estado de resultado en el punto de equilibrio tendría que, para las ventas, multiplicar las 239 platos, unidades, por 2,100. Entonces eso lo llevo aquí
vamos a decir 239 unidades por 2100. 239, o sea, 139, perdón, por 2100 da 192. 192. 292, 174, que es el importe de las ventas previamente calculado. Luego, para el costo variable, multiplicamos las 139 por 950, que es el costo variable. Entonces aquí igual las unidades calculadas por el costo variable. La contribución marginal se refiere a las ventas menos el costo variable. Y los costos fijos ya lo tenemos acá arriba. Bajamos y ustedes pueden ver que en ese punto es donde la empresa ni pierde ni gana. El resultado es cero, porque ahí es donde los ingresos se igualan a los costos variables y a los más los costos fijos. Aquí, el problema número 2, decimos que dice que suponiendo que queremos tener una utilidad neta de un 20% de las ventas netas, o sea, ¿cuál sería cuál sería el punto de equilibrio en unidades? Entonces, aquí tenemos que queremos una utilidad de un 20% de las ventas. Tenemos un precio de venta de 2100, perdón. Tenemos un costo variable de 950 y tenemos un costo fijo de 160.000. Entonces, la fórmula es que el punto de equilibrio en cantidad es igual al porciento del precio de venta unitario, que a la vez es igual al precio de ventas de X porque es la variable desconocida, es la incógnita. Entonces, menos el costo variable unitario de X, menos el costo fijo, que sería esta suma, 160.000. Entonces, el punto de equilibrio en cantidad, estamos hablando de que aquí es el 15%, el 20% dice acá arriba, el 20% del precio de venta, que es 40, perdón, que es 2100, igual al precio de ventas, que es 2100 de X menos el costo variable, que sería 950 de X menos los 160.000, que serían los costos fijos. Entonces, si yo desarrollo esa fórmula, digo que el 20% de 2100, o sea, el 20% por 2100 serían 420. Y 2100 menos 950 X serían 1150X. Y aquí serían menos 160.000. Luego, estos son X. Vamos a ponerlo aquí con su X.
420x, aquí serían 1150x y aquí serían menos 160.000. Así sería planteada la fórmula. Entonces, si yo despejo aquí 160.000 es igual a 1150 menos 420, o sea, vamos a decir que esto es igual a 1150 x menos, o sea, 1150 menos 420 menos 160.000. Voy a bajar esto un poco. Entonces eso serían igual a 150 menos 420 serían 730x menos 160.000. Serían 160.000 igual. Entonces vamos a ponerle x para que se entienda aquí que esos 730 son x. 160.000 es igual a 70x. Esto se cambió. O sea, despejamos esos 160, pasándolo de este lado, entonces le restamos a 1150, le restamos 420. Entonces, ya la x, que es esta, la podemos despejar. Como 750 está multiplicando la x, al despejar la x, 730 pasan a dividir acá y esto pasa para la derecha. Entonces, podemos dividir esto entre esto y tenemos que necesitamos vender 219 unidades para que podamos ganarnos el 20% de las ventas. Entonces vamos a comprobar esto en un estado de resultado en el punto de equilibrio, donde decimos que 219 multiplicada por el precio de ventas, que en este caso son 2100, vamos a multiplicarlo, los 219, vamos a tomarlo de aquí para que nos dé exacto, por 2100. Aquí los costos variables son la misma, 219 unidades por 950, que es el costo variable unitario. Entonces vamos a decir que las 219 multiplicado por los 950 me da 208. Entonces resto esto menos 208 bajo los costos fijos sería 160.000
y me da una utilidad de 92.000. Vamos a ver si esa utilidad representa el 20% de las ventas, que es lo que queremos buscar. Mírenlo ahí. Eso significa que esos niveles de ventas de 219 unidades es lo que me produce un beneficio de 92.055, que representan el 20% de la ganancia, que es lo que deseamos obtener. Con este ejemplo ya validamos el 20% que establecía el ejemplo de que queríamos ganarnos. El ejemplo número 3 trata sobre, dice, se espera una utilidad neta de 450. Ahora no es un porcentaje que buscamos, sino un monto de la ganancia de 450.000 con precios de ventas de unitario de 190 y costo variable de 50 y costos fijos de 200.000. La tasa impositiva de un 27%. Entonces, en este caso, lo primero que hay que buscar es la utilidad operativa, y la fórmula es que la utilidad operativa, o sea, la utilidad antes de intereses e impuestos, es igual a la utilidad neta entre 1 menos la tasa impositiva. Entonces, la utilidad neta en este caso deseada serían 450.000. Y aquí abajo sería 1 menos el 0.27, que sería la tasa impositiva. Entonces, al dividir esto entre esto, tendría que yo debería obtener una ganancia operativa de 616.438. 616.438. Entonces ahora el segundo paso es calcular el punto de equilibrio en cantidad, que sería igual a la utilidad antes de intereses e impuestos más los costos fijos dividido entre el precio unitario de ventas menos el costo variable unitario de ventas. Entonces, en este caso, más sumamos la utilidad antes de intereses e impuestos más los costos fijos, como dice la fórmula, y lo divido entre el precio de ventas menos el costo variable. Y ahí tengo que yo debería vender o producir 5.832 unidades para que la empresa ni pierda ni gane. Perdón, para que la empresa se gane 450.000 pesos. Vamos a ver si eso es verdad. Ya diciendo que las ventas en el punto de equilibrio serían 5.832 por 190, que es el precio de ventas. Entonces eso me da, tomo desde aquí para que me dé más exacto, por el precio de ventas me da 1.108. El costo variable serían las mismas 5.832 unidades multiplicadas por 50, que es el costo variable unitario. Entonces aquí tendría que esas 5.800 unidades multiplicadas por su costo variable serían esto. La contribución marginal serían esto,
menos esto. Y los costos fijos serían estos que están aquí arriba. Entonces, la utilidad antes de impuestos. Serían esto. Entonces, como ustedes pueden ver, la utilidad antes de impuestos, de intereses e impuestos, coincide con la que calculamos aquí. Miren. Calculamos el impuesto, que sería un 27%. Luego rebajamos y tenemos una utilidad neta de 450,000 pesos, que equivale a lo que esperamos, que fueron obtener una ganancia por ese monto. Ya fueron calculadas. Decimos que en un punto donde las unidades a vender sean 5.832 unidades, es donde la empresa puede obtener beneficios netos de 450,000 pesos. Suponiendo que la empresa incurre también en gastos de intereses por 50,000, lo que hacemos es que a este estadito de aquí arriba lo completamos a partir de la utilidad antes de interés e impuesto. Entonces ahora le agregamos los gastos de intereses, que son 50,000, y vamos a tener una ganancia antes de impuestos de 566,438. A eso le sacamos el 27% del impuesto y tengo que la utilidad neta es de 413,000. Entonces, ¿por qué tenemos aquí hemos pagado más impuestos? ¿Por qué? Porque no consideramos los costos de financiación. Aquí pagamos menos impuestos porque tenemos un escudo fiscal, los costos de intereses, ya que el Estado permite que se deduzcan de la ganancia al final del periodo comercial. Entonces, esos gastos de intereses van a tener un escudo fiscal de un 27%. Por eso ustedes ven que se recomienda siempre que haya un mixto en la financiación, o sea, que una parte sea de recursos propios y otra parte de recursos ajenos, porque los recursos ajenos tienen un escudo fiscal en cuanto a el pago de impuestos, ya que el gobierno permite, repito, que tú lo deduzcas de tu ganancia al final del periodo comercial. Entonces, con esto, bueno, ya concluimos el tema del punto de equilibrio y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos por la amabilidad de su atención.